Hola, soy Marta Verónica Ariza Madrid, su profesora de química. Este video es realizado como requisito para el módulo Entornos Virtuales de Aprendizaje correspondiente a la especialización en aplicación de TICs para la enseñanza de la Universidad de Santander, UDES. Hoy emprenderemos una interesante aventura en el estudio de la tabla periódica. Este es un recurso muy útil que permite la adquisición y la aplicación de conocimientos sobre la química. Juntos interpretaremos la información que contiene la tabla periódica. Empecemos por saber qué es la tabla periódica. Es la representación gráfica de los símbolos de los elementos químicos organizados por su número atómico y sus propiedades físico-químicas. Hay diferentes tipos de tablas periódicas. Para efectos didácticos, aquí utilizaremos la versión moderna de la tabla periódica internacional. Observemos que la información explícita que se encuentra en cada una de las celdas corresponde al número atómico, símbolo del elemento químico y la masa atómica promedio. Miremos ahora la información implícita, que es la que se interpreta a partir de lo que vemos. ¿Qué significado tiene el número atómico? Representa el número de protones en el núcleo y permite identificar el elemento químico. ¿De qué tipo es? ¿Qué información brinda el símbolo del elemento químico? Está asociado a un nombre que permite identificarlo y diferenciarlo de los demás elementos químicos. Por ejemplo, veamos la información para el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio y el boro. ¿Qué información provee la masa atómica promedio? Representa un valor medio que considera la contribución por abundancia de los isótopos de un elemento. Cuando se redondea, genera un nuevo parámetro denominado número másico. ¿Qué son los isótopos? Son átomos del mismo elemento que tienen en el núcleo el mismo número de protones, pero difieren en el número de neutrones y se encuentran en diferentes proporciones en la naturaleza. Los átomos de cualquier elemento pueden ser representados simbólicamente con la siguiente forma. X representa el símbolo del elemento químico y el número másico, y Z el número atómico. Por ejemplo, veamos cómo se representa el protio, el deuterio y el tritio. De esta forma, podemos diferenciar los isótopos de un elemento y los elementos entre ellos. ¿Qué es el número másico? Es un parámetro que representa la suma de protones y de neutrones en el núcleo de un átomo de un elemento químico. Observemos las subpartículas atómicas diferenciadas por el color en los modelos para los isótopos del hidrógeno. Para interpretar mejor los elementos de la tabla periódica, clasificamos los elementos químicos bajo los siguientes criterios: propiedades físico-químicas, grupos y bloques. Usando como guía un gráfico como este, se pueden hacer anotaciones que permiten interpretar la información implícita de la tabla periódica. El primer criterio mencionado son las características físico-químicas de la materia. Esto sirve para ubicar cada elemento como un metal, no metal o un metaloide. Los metaloides son los elementos ubicados por encima y por debajo de la línea divisoria que inicia en el boro y termina en el polonio y el astato, excepto el aluminio y el polonio, que se consideran como metales. Los metales se caracterizan por tener brillo, ser dúctiles, maleables y muy buenos conductores térmicos y de la corriente eléctrica.
Por otro lado, los no metales no poseen brillo, son quebradizos y no son buenos conductores térmicos ni conducen la corriente eléctrica. En el caso de los metaloides, tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Los más conocidos son el silicio y el germanio, que se utilizan en la industria electrónica. De acuerdo al criterio de división por grupos, los elementos pueden ser representativos de transición y de transición interna o tierras raras. De acuerdo al criterio de división por bloques, pueden clasificarse como elementos del bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Los elementos representativos y los de las tierras raras pueden identificarse en familias debido a que su comportamiento químico es muy similar. Para los elementos representativos tendríamos entonces a los metales alcalinos térreos, elementos carbonoides, elementos nitrogenoides, elementos calcógenos, elementos halógenos, elementos gases nobles. Y para los de las tierras raras o de transición tenemos a los lantánidos y los actínidos. Ya vimos la información general que se puede leer en una tabla periódica, pero hay más. ¿Qué otra información se puede leer? Los números cuánticos, estructuras electrónicas, estados de oxidación, geometrías moleculares y geometrías atómicas. Pero hay muchísimo más. Así que le invitamos a complementar este video de interpretación de la tabla periódica con los documentos de apoyo utilizados en la clase. Y recuerde que solo usted es el responsable de su aprendizaje. El docente es solamente un mediador en este proceso. Hasta pronto.